política. And we will make America great again. Deus, patria, familia. Muito obrigado. El futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox Plus Ultra, España Plus Ultra, España siempre, ¡viva España! Religión. Fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sin esta mortificación inicial y radical. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida, porque la teología es el conocimiento de Dios, y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Hola amigos de Política un poco más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo a un invitado especial, el cual nos acompaña desde Argentina. Hoy tengo con nosotros a Fer Iván Soriano, así que pues muchísimas gracias, Fer, un gusto tenerte por acá. No, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Ale. Siempre es un gusto platicar contigo y bueno, brindar el aporte que pueda desde mi lugar. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? ¿Vos me dirás? Sí, te escuchamos bien y te vemos bien. Gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto. Pues bueno, me gustaría que te presentaras y hablaras un poco de vos para los que no te conocen. Bueno, como bien dijiste, yo soy de Argentina, soy analista político. Si Dios quiere, dentro de un año terminaré los estudios de lo que es Relaciones Internacionales y Gobierno. Hasta hace relativamente poco he estado en lo que es el Partido Libertario, actualmente en el Partido Demócrata Argentino, que es de índole conservador, no es el Partido Demócrata como en Estados Unidos. Y bueno, tengo 25 años y al igual que todos, intento desde mi lugar dar el aporte en esta cruzada de la batalla cultural que se tiene que dar en todos los campos, ¿no? En el campo político, en el campo cultural propiamente, en el campo social, digamos, de la educación. Así que mi granito de arena para lo que sirva y claro que también aclaro que si Dios quiere, el día de mañana me encantaría conocer Guatemala, porque tengo muchas amistades por ahí y sería un placer conocer un país tan lindo como Guatemala. Hoy Fer Iván nos va a contar un poco acerca de por qué no fueron 30,000 y qué hay detrás de este movimiento, por así llamarlo, del 24 de marzo en Argentina. Ahí, mira, la primera mención que te haría es que vos tenés dos versiones. Se supone que la verdad es una, que la historia es una, que los hechos son los hechos, pero curiosamente a la hora de la historia parece que hay dos versiones totalmente diferentes. Porque cuando vos hablas de los 30,000, están quienes fervientemente te dicen fueron 30,000 y aquellos que te dicen no fueron 30,000. Lo mismo ocurre, digamos, con justamente el proceso que es el de la última dictadura, el último gobierno militar, que justamente por muchos es catalogado como uno de los mejores, dado que los militares son considerados como héroes por muchos, y a su vez otros te dicen no, son los grandes villanos de la historia, son lo peor de lo peor que le pasó a la Argentina. Entonces vos decís, ¿cómo
sobre unos mismos hechos, hay dos versiones totalmente diferentes. Bueno, acá lo que entra en juego es el relato oficial y lo que se conoce como la verdad histórica, o sea, lo que realmente pasó. ¿Cuál es el relato oficial? Que es el que básicamente se cuenta desde el colegio, desde, digamos, los actos, desde lo que implica también el 24 de marzo como fecha en la cual es feriado acá en Argentina, y se hacen manifestaciones, se hacen, no desfiles, pero como que es un día en el que se conmemora, tiene una característica triste, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque se recuerda el 24 de marzo de 1976 como aquel día en el que cayó la democracia en manos de los tiranos, de los dictadores, de los militares que instauraron un gobierno neoliberal de ultraderecha, ahí ya empezás a ver todos estos elementos, con el afán de destruir al país, simplemente porque odiaban al país y eran lacayos, secuaces de Estados Unidos, ¿no? Dentro de un contexto de Plan Cóndor, en el cual Estados Unidos tenía sus satélites en todos los países de Latinoamérica, digamos, básicamente por el odio a las clases trabajadoras, digamos, la bicicleta financiera, la especulación financiera, en manos de siempre unos pocos poderosos que manipulaban todo. En ese contexto, desde la primera temprana edad, se empieza a decir en los colegios esta idea de que fueron 30.000, de que los militares siempre fueron los malos, y por más que vos de chico no entiendas, lo repetís. Y en el secundario lo mismo, empezás a ver la idea de los pañuelos blancos, y se empieza a hacer cada vez, digamos, más significativo porque vos decís, ¿qué significa 30.000? Pero ya lo tenés en la cabeza. Y es muy difícil sacarlo. Es hasta hoy en día que yo incluso, para mí, la verdad es esa que me contaron en el colegio. Bueno, todo este relato oficial, ¿a qué hace alusión? A lo sucedido en la década de los 70 en Argentina. Concreto y al pie. En Argentina, en la década de los 70, hubo una guerra civil entre los militares y las guerrillas de izquierda. Estas guerrillas de izquierda querían instaurar un modelo cubano en Argentina. Esa era la función principal, el único fin. Por la fuerza, por las balas y por las bombas. Acordate de eso, las bombas. Entonces, estas guerrillas no surgen porque sí, surgen en un contexto. Acordate lo que ocurrió en Cuba y cómo, digamos, esa idea, digamos, de querer instalar el modelo de socialismo cubano se quería llevar por toda la región, las cruzadas del Che Guevara, etc. Entonces, en Argentina no fue la excepción. De hecho, estaba el plan de Guevara de entrar por el norte, después de Jujuy, pero bueno, él cae muerto en Bolivia. Pero ¿cuál es el punto? Que Argentina venía de una serie de gobiernos que oscilaban entre democráticos y dictaduras militares. Había mucha inestabilidad política en Argentina, desde 1930, que es el primer golpe de Estado, y empiezan a sucederse gobiernos militares, democráticos, etcétera, hasta que el clímax, el caldo de cultivo explota en la década de los 70, porque había un gobierno militar, se llama elecciones, ¿y quién gana las elecciones? Cámpora, Héctor Cámpora. Lo que hoy, para que veas la similitud, cumple, por así decirlo, el mismo rol que Alberto Fernández, de títere. Es así, o sea, es literalmente la imagen del caballo de Troya fue Héctor Cámpora. ¿Por qué? Porque fue electo presidente de manera democrática y duró en el cargo solamente 40 y pico de días, un poco más de 40 días. ¿Por qué? Porque él era el encargado de hacer todo el trabajo sucio, de empezar a hacer indultos, de tomar medidas, de otorgar perdones. Es como quien dice, fue el que puso la cara. ¿Para qué? Para que vuelva Perón al país. ¿Quién era Perón? Perón fue, hay que decirlo con todas las letras, es uno de los máximos referentes de la política argentina, de la historia argentina, que lamentablemente, por lo menos a mi juicio, es claramente negativo, porque Perón fue un político, un presidente fascista, colectivista y populista. O sea, no es
el hombre con el cual surge la decadencia argentina, pero sí es el padre de la decadencia argentina. No la comenzó la decadencia, pero sí es el que más hizo para que hasta hoy en día la cría maldita, que es el kirchnerismo, esté hoy en el poder, porque su base primera fue peronismo, fue Perón. Argentina, creo yo, no sé qué rumbo hubiera tomado, pero sé que el peronismo le ha hecho mucho daño a Argentina y Perón también. Y lo peor del germen peronista es que se mueve de izquierda a derecha. Hay peronismo liberal, peronismo de izquierda, peronismo de centro. Vos no podés ser blanco y negro al mismo tiempo, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto de todo esto? Cámpora le da una especie de perdón a Perón, digamos que estaba proscripto, y se le permite que regrese al país. Perón regresa al país, Cámpora llama a elecciones. Acordate que todo esto en 40 días nada más. Fue electo, asumió, 40 días después llamó a elecciones. Bueno, se presenta Perón a las elecciones con su segunda esposa, que es Isabelita. ¿Sí? La primera era Eva Perón. Hay una anécdota con Isabelita que después te voy a contar. Pero bueno, se presentan bajo la fórmula Perón-Perón. ¿Sí? Porque llevaba Isabelita el segundo nombre de, si bien era Martínez de apellido, llevaba también el apellido del marido, Perón. Entonces quedó Perón-Perón. Llegan al poder, Perón es electo por tercera vez presidente, y bueno, ya era un Perón grande, ya era un señor bastante avanzado en edad, no estaba en su mejor momento, y la realidad es que con todas estas influencias de izquierda, parte del movimiento peronista, que era esa masa que siempre se dijo de trabajadores, de sindicatos, se inclinó bastante por las ideas socialistas cubanas. Ahora, Perón, no soy devoto de Perón claramente, o sea, era un fascista, pero no era comunista. O sea, era colectivista, pero no tanto, como quien dicen, ¿no? No se iba al extremo ese. Y hay un suceso que nunca se olvida, que es cuando él, desde el balcón de la Casa Rosada, que es la Casa de Gobierno, expulsa a una de esas columnas. Él lo dice abiertamente, como que se vayan, como que echa un sector. Ese sector es el que era el más radicalizado o el de más de izquierda. Por así decirlo, dentro del movimiento peronista, tenías al hijo maldito, que es esa rama de izquierda. ¿Por qué el hijo maldito? Porque era la peor de todas. O sea, el peronismo netamente es colectivista, es dañino, pero esa rama era la peor de todas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa rama se la conoce tiempo después como Montoneros. Montoneros pasa a ser una organización guerrillera, ¿sí? Lo que se conoce como subversivos, acá. Y a su vez también tenés la otra, que es el ERP, sí, que era otra guerrilla. Había varias más, pero esas eran como las dos más relevantes. Pero Montoneros tiene esa característica de ser como el hijo maldito del peronismo, ¿no? Porque salió de ahí. Bueno, acordate que estas guerrillas no son como la izquierda hoy en día, no son estas izquierdas más intelectuales que van por vías democráticas. No, esto directamente era fuerza, balas y bombas. Así nos hacemos del poder. No nos presentamos mediante un partido político, ganamos elección y bueno, llevamos adelante nuestro plan de gobierno. Era directamente hacernos del poder mediante la fuerza. ¿Y eso que implicaba? Atentados. Atentados de toda forma, hay que hacerse de las armas. Una vez que te haces de las armas, es empezar a tomar, digamos, territorio, empezar a tomarlo bajo tu administración y después, bueno, ya llegás al punto clave de la Casa Rosada. Pero obviamente eran guerrillas, era todo bastante informal, por así decirlo. El punto de todo esto, ¿cuál es? Que empiezan a suceder una serie de atentados en la República Argentina. Perón fallece durante el ejercicio de su presidencia, o sea, ya estaba grande. Asume Isabelita, que era la vice, y acá es lo interesante, quien asume la presidencia, que era Isabelita, era una persona que no estaba preparada para el cargo. O sea, literalmente, ¿viste cuando se dice en fútbol, le pesa la camiseta, le queda grande? Así. O sea, le quedaba grande el asiento. ¿Por qué? Porque, y lejos de ser un comentario machista, pero ella estaba ahí por ser esposa de.
no estaba por su conocimiento, por su habilidad política, por su destreza en la arena, no estaba ahí porque tuviera un conocimiento, una experiencia que vos dijeras, bueno, podría ponerse al frente. Estaba porque era la esposa de, era así de sencillo. Y acá va la anécdota que yo te quería contar. ¿Sabes cómo se conocen Perón e Isabelita? Porque Perón fue a un cabaret e Isabelita era una de las bailarinas. Y le gustó tanto que se la llevó consigo. Era bailarina de caño, por así decirlo. O sea, no tenía ninguna preparación. Terminó siendo la esposa de, y tenía, digamos, esa posición, esa relevancia, por decir, de Perón. Bueno, ella No era asume, idónea. no era para nada idónea. No. Y bueno, ella asume, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, digamos, tenés una situación complicada, si el caballo se mueve mucho, vos no podés dudar con la correa. Dicho de otra manera, si la situación está bastante caliente, en un contexto de guerrillas, de bombas, a vos no te puede temblar el pulso. No te puede temblar el pulso. Y Isabelita no estaba preparada, ni para ser vice, y mucho menos para ser presidente. Pero bueno, siempre está esa mística de decir, bueno, Isabelita, la primera mujer en ser presidente, como que se vende parte de esa idea. Fue la primera mujer, sí, pero su gestión fue un desastre. Fue un desastre, no importa si es hombre o mujer, si la gestión es un desastre, es un desastre. El punto es que, bueno, se inicia una guerra contra la subversión, que así se le dijo, subversión, y la realidad es que ahí los militares empiezan a tomar un rango más activo, pero fue con el peronismo. ¿Sí? O sea, la guerra no comienza con el proceso militar, con ese gobierno de facto. Comienza con el peronismo. Esa es la parte que muchos olvidan de enseñarte en el colegio. ¿Sí? Que la guerra propiamente no la iniciaron los militares, la inicia el peronismo. Y hasta sería correcto, desde cierto análisis, decir es el peronismo contra el peronismo, porque es ese peronismo más moderado, institucional, contra esa rama reaccionaria que eran montoneros. Y después tenés el ERP, que sí era más de tinte cubano, pero esa guerra comienza antes de lo que es el 24 de marzo de 1976. Ahora, la realidad es que como ese gobierno era tan desastroso, por más que vos tenías a los militares, la situación empeoraba. La situación estaba empeorando cada vez más, y esto es lo interesante, porque se dice que ese fue el último, esto sí te lo enseñan en el colegio, te dicen que fue el último proceso militar, cívico-militar. Se dice así, el último proceso cívico-militar, sin indagar, pero se dice cívico-militar, ¿viste? Ahora, cuando vos indagás por qué cívico-militar, es porque hubo un consenso entre la sociedad y los partidos políticos, y cuando te digo partidos políticos es todos los partidos políticos, de que tenían que volver los militares. Y acá hay una anécdota muy curiosa, hasta el Partido Comunista dijo, tienen que venir los militares a poner orden. O sea, la izquierda institucional o la izquierda política reconoció que era una amenaza a la izquierda misma, la izquierda reaccionaria. Y eso es muy curioso, porque sí, la izquierda pidió un freno para la izquierda. Es algo anecdótico, ¿no? Entonces, ¿qué hubo? Hubo un consenso entre la sociedad que dijo, esto no da para más, y los partidos políticos que dijeron, esto no da para más, tienen que volver los militares a poner orden. Esa fue la consigna. Pongan orden, porque Argentina va a ser Cuba. ¿Sí? Entonces, bueno, se dice que fue cívico-militar porque la sociedad lo convalidó, en su mayoría. No es que lo sufrió, dijo, no, la democracia, no, ¿qué democracia? Cuando te está explotando un auto al lado, no pensás en la democracia, pensás en tu seguridad. Entonces, bueno, el 24 de marzo de 1976 llegan los militares. La historia oficial, ¿cuál es? Que se derroca a Isabelita, la presidente del país. Lo que no se cuenta es que todos dijeron, sáquenla, sáquenla. Bueno, asume la presidencia de manera de facto Videla, el teniente Jorge Rafael Videla, y este es el dato interesante porque acá también se empieza a cabeza, ¿viste esta idea que yo te marcaba al principio de cómo se iba separando?
la historia en dos versiones diferentes. Bueno, Videla es el gran villano, según la historia oficial, es el gran héroe para la otra parte. ¿Por qué es el villano oficial? Y porque es el dictador que derrocó al peronismo y que, digamos, llevó este modelo neoliberal. Y por otro lado te dicen, fue el hombre que evitó que Argentina sea Cuba. Entonces, vos tenés dos versiones ahí. Ahora, lo cierto es que, bueno, llegan los militares, efectivamente se llevan a cabo estrategias y tácticas militares para ponerle freno a la guerrilla, y eso ocurre. Pierden las guerrillas, ganan los militares, se elimina la subversión. Y es acá donde empieza a surgir esto de los 30.000, porque empieza a figurar primero la idea de los desaparecidos. Desaparecido se le decía a aquel que justamente fue asesinado, en realidad desaparecido, pero asesinado, por el proceso militar. Incluso en una conferencia de prensa, a Videla se le pregunta por los desaparecidos, y él da una respuesta que hasta hoy es polémica. Sin decir buena o mala, es polémica, porque él dice, no se puede investigar a un desaparecido, porque un desaparecido no está. ¿Dónde lo voy a buscar si no está? Dice él, ¿viste? Y se empieza a tomar forma esta idea de los desaparecidos como víctimas de la dictadura. Lo cierto es que muchos de esos desaparecidos, víctimas, eran terroristas, eran subversivos. ¿Cuál es el problema? El problema es que, si bien los militares combatieron heroicamente a la subversión, hay que reconocerlo también, se les fue la mano. ¿Se les fue la mano en qué sentido? En que si vos estabas involucrado con la subversión, a vos te agarraban, te llevaban, ¿sí? Te hacían desaparecer, por así decirlo. Ahora, vos estabas involucrado, pero capaz tu mejor amigo no tenía nada que ver. No tenía nada que ver con la subversión, pero también después con el tiempo te empezaban a llevar a vos también, a tu amigo. Entonces, ahí es donde también se le empieza a ir la mano a los militares y decís, está bien, el que es subversivo lo combatís, pero ¿qué tiene que ver el contexto? Y hubo personas que lamentablemente fueron víctimas de eso, que no tenían nada que ver. Entonces, ahí empieza a trastocarse esta idea de los desaparecidos como víctimas. ¿Por qué es cierto que hubo víctimas? Sí, pero la realidad es que hubo víctimas de los dos lados. Hubo víctimas de aquellos que eran los subversivos, que ponían bombas, y era gente inocente que moría. Y hubo también víctimas inocentes que sufrieron por el desmanejo, la desorganización, como se le quiere decir, de los militares. Ahora, lo cierto es que también tuviste una guerra en el medio. Si los subversivos no ponían bombas, no querían hacerse del poder, y no hubieran llegado probablemente los militares. Entonces, digamos, la cuestión de los militares es una reacción frente a la acción. No es porque se les antojó. El punto es que, bueno, ahí esta idea de los desaparecidos empieza a crecer en cantidad de números, aparecen los pañuelos blancos, que eran las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que daban vueltas en la Plaza de Mayo, que es la plaza principal, enfrente de la Casa Rosada, pidiendo por esos hijos o nietos. ¿Y por qué pañuelo blanco? Porque se lo ponían en la cabeza y daban vueltas, se ponían y daban vuelta, vuelta, vuelta y pedían por ellos. El tema de los 30.000 desaparecidos viene por la cuestión del reconocimiento internacional. Viene por ese lado, viene por el lado de decir los derechos humanos. ¿Por qué 30.000? Bueno, oficialmente un montonero, un ex montonero, hoy ya un señor grande, Labraña, él reconoce y se adjudica la creación del número 30.000. ¿Por qué? Porque dice que no bastaba que vos dijeras 200, que vos dijeras 300, que vos dijeras 500. Porque sí, en todo el mundo hay conflictos y hay desaparecidos, muertos. Tiene que ser algo llamativo. Y ese señor, ex montonero, que ponía bombas, dijo, a mí se me ocurrió lo de los 30.000. Claro, ahí está, exactamente. Sí, así daban vuelta, esa es la Casa Rosada. Y bueno, el señor de Labraña se adjudica la creación de los 30.000 porque de esa manera ya se adquiría estatus de genocidio, que era un crimen mucho más relevante, y se buscaba llamar la atención de los derechos humanos. Entonces no es lo mismo que vos digas 500 a que digas 30.000. Ya es como un número más significativo. Lo cierto es que dentro de esa cifra de desaparecidos, de vuelta, había quienes ponían bombas,
y había quienes realmente eran víctimas, que fueron víctimas, efectivamente. El problema es que se cuenta la historia oficial y no la verdad histórica, ¿sí? Que te dicen que todos eran víctimas. Se niega esta idea de que hubo una subversión, de que hubo montoneros, de que hubo un ERP. Se niega esta idea de que hubo guerrillas que, por ejemplo, para decírtelo concretamente, se bajaban de una camioneta, los subversivos, y con el afán de matar a un suboficial del ejército, en una cafetería terminaban matando un montón de civiles. Eso no se cuenta. No se cuentan las víctimas de las guerrillas, ni se cuentan las víctimas digamos, las bajas militares. De hecho, te cuento una anécdota. La batalla del Batallón Viejo Bueno, en Montechingolo, que es relativamente cerca de donde yo vivo, ahora ya es un polo industrial, pero cuenta la historia, y esto la gente de más de 50 años se lo acuerda, porque eran chicos, que pasaron los convoy, las camionetas llenas de subversivos, y que por la noche intentaron tomar el Batallón Viejo Bueno para hacerse de las armas. Y bueno, había 2 soldados de guardia, y ellos dan la voz de alerta, de que vienen los subversivos, y entre que se preparaban adentro los soldados en el batallón, ellos 2 solitos se enfrentaron a todos los subversivos, que eran un montón. Mueren, pero mueren heroicamente porque ellos le pusieron literalmente el pecho a las balas para aguantar y hacer tiempo, así salían sus compañeros, los soldados, porque si no probablemente los subversivos hubieran ganado eso. Y gracias al accionar de 2 héroes, se evitó que los montoneros se hicieran con las armas, un montón de armas. Y cuenta la anécdota, incluso las personas que viven por acá te cuentan que esa noche se escuchaban los ruidos de los disparos y el helicóptero y las lucecitas de los disparos que subían y bajaban, y por la mañana se veían las camionetas llenas de los subversivos muertos. O sea, fue algo realmente heavy, pero, curiosamente, la gente agradecía a los militares. ¿Sabes por qué? Porque se sentían seguros. Había no una sensación, había una certeza de que había seguridad. Si vos veías militares, sabías que iba a haber orden, sabías que nadie se iba a animar siquiera a robar. Por eso se recuerda y se tiene, digamos, en la memoria histórica que con los militares había seguridad. Se dice, cualquier persona acá en Argentina te va a decir, en esa época yo podía dejar mi casa abierta, sabía que no me iban a entrar a robar. Y te lo dicen así. Por eso hoy en día muchos te dicen, quisiera que vuelan los militares, básicamente por la cuestión de la seguridad. En Argentina vos tenés 2 grandes preocupaciones, inflación e inseguridad. Preocupa la educación, la salud, otras temáticas, pero las 2 principales son inflación e inseguridad. Y de esas 2, la que más relevancia tiene es inseguridad. Por eso muchos hoy te dicen, yo me aguantaría que haya inestabilidad económica, pero que tenga la tranquilidad de saber que si salgo de mi casa no me van a matar. Por eso muchos tienen en la memoria el hecho de decir, hoy tendría que haber un Videla. No por lo económico, sino por la cuestión de la seguridad. Bueno, se termina el combate a la guerrilla, Argentina se salva, con aciertos y con desaciertos. No fue impecable la gestión en ese sentido, pero con aciertos y desaciertos, Argentina se salva de ser Cuba. Lo que sucede es que el modelo económico del proceso militar no fue de los mejores, hay que decirlo, no fue neoliberal, como dicen, tuvo su, digamos, regulación, su lugar de control, tuvo alguna medida que vos dirías liberal, pero también fue mal implementada. Por ejemplo, se dice que se abrió la economía. Sí, se abrió la economía. ¿Podría decirse libre mercado? No, ¿por qué? Porque tenías todavía regulaciones y no habías hecho las reformas necesarias, entonces sí, fue un desastre lo que hicieron, porque viste cuando quien dice, agarrás un poco de esta remera, agarrás un poco de esta otra playera, agarrás un poco de una campera, de un gorro y te haces una ropa, y no, y es cualquier cosa. Económicamente no fue bueno, pero sí se le destaca la seguridad. La seguridad fue como la bandera de esa época. Vos decís, fue malo económicamente, pero había seguridad. Durante el proceso militar también tenés la guerra de Malvinas, con el Reino Unido, lo cierto es que se empieza a desgastar el proceso militar, y bueno,
finalmente se termina convocando elecciones y ya en la década de los 80, digamos que ahí, claro, vuelve la democracia con Raúl Alfonsín, un presidente de, no el peronismo, sino del radicalismo, que era la otra fuerza política, eh, que era de izquierda, pero no era la izquierda de poner bombas, era un socialdemócrata, era alguien de izquierda, pero La moderado, de buenos modales. claro. A ver, así también terminó en una hiperinflación. Está bien, terminó en una hiperinflación, pero fue malo, pero no es que era una izquierda de poner bombas. Fue un desastre, pero digamos, fue un desastre por otros motivos. El punto cuál es, que, ¿viste cuando se dice la historia la escriben los ganadores? El tema cuál es, que los montoneros siguieron estando, no ya como personas que ponían bombas, sino como víctimas o se reconfiguraron y se metieron en el sistema político. El kirchnerismo tiene mucho de montonero, porque el kirchnerismo, por más que surge propiamente con Néstor Kirchner, se potencia con Cristina Kirchner, hasta hoy en día, la realidad es que muchos de los que, digamos, son kirchneristas hoy, que se definen kirchneristas, eran montoneros. O sea, ya son todos grandes, no son otros, son los mismos de siempre. Cambiaron las bombas por sacos y corbatas. De hecho, sin ir más lejos, hay muchos funcionarios que ponía bombas. Y si no fueron esos funcionarios, hoy muchos funcionarios son hijos de montoneros. O sea, siguen en esa línea familiar. Para que te des una idea, la ex titular del Instituto contra la Discriminación reconocía que, digamos, hace gala de que sus papás fueron víctimas del proceso militar. Sí, pero sus papás ponían bombas. Entonces, ¿cuál es la cuestión de los 30.000? Más allá de esta idea de buscar legitimación política, de mostrarse como víctimas, etcétera, está el negocio. Esa es la cuestión. Es el negocio de las indemnizaciones. Vos antes mostrabas la imagen de los pañuelos blancos. Todas esas mujeres que eran jovencillas, por así decirlo, en esa época, hoy ya o fallecieron o son señoras muy grandes, pero por X motivo siguen cobrando hasta hoy indemnizaciones por todo lo de esa época, por sus hijos, por nietos, por familiares, cobran indemnizaciones. Ahora, el punto cuál es, no es lo mismo cobrar indemnizaciones por 6.000, por 7.000 personas, a por 30.000. ¿Por qué te lo digo esto? Porque más allá de la verdad histórica, de que no fueron 30.000, porque hubo análisis, hubo estudios de organizaciones internacionales, de diferentes gobiernos, o sea, gobiernos peronistas, gobiernos radicales, gobiernos kirchneristas. El primer gobierno de Néstor Kirchner hizo un estudio y nunca se llegó a la cifra de 30.000. Se llegó a 6.000 y tanto, 7.000 y tanto, algún 8.000, pero nunca se pasó de los 10.000. Ningún estudio jamás dio que fueron 30.000 las víctimas, ¿sí? O desaparecidos. Y es más, dentro de esa cifra, ponele que fueron, vamos a redondear, 7.000, ¿no? De esos 7.000, ¿y cuántos realmente fueron víctimas? ¿Cuántos realmente lo fueron? O sea, limpiame ese número, es muchísimo menos. Ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es el truco acá? Que no es lo mismo reclamar indemnizaciones por 7.000 personas a reclamar indemnizaciones por 30.000 personas, porque ese excedente a alguien se lo lleva. Y no se lo llevaron familiares porque no habían familiares, porque no existían esas víctimas. Y es hasta hoy que vos decís, ¿son 30.000? ¿Dónde los puedo ubicar? ¿Dónde puedo ver el registro de que eran 30.000? Si no, no hay ninguno. Y llama la atención que hasta el gobierno de Néstor Kirchner no le dio el número 30.000. Y era kirchnerista, valga la redundancia, ¿no? Y se hizo un gran negocio. Abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, que es como se conocieron estas organizaciones de pañuelo blanco, lucraron durante años, y esto es lo siniestro, porque vos decís, bueno, tenían un pedido honesto en un principio, pedir por sus hijos desaparecidos, pero después decís, pará, ¿y por qué estás lucrando
con eso, con gente que supuestamente es víctima y no lo fue. O sea, ¿por qué ese afán? O sea, estás lucrando con el sufrimiento, estás lucrando con una mentira, estás lucrando con la muerte. Han tenido personajes nefastos como Eve de Bonafini, que se mostró siempre como una madre, una abuela, una persona que sufrió el proceso y que tuvo familiares desaparecidos, pero vos la escuchabas y era una persona muy siniestra, llegó a decir que las pistolas Taser había que probarlas con los hijos de la oposición, por ejemplo, ¿no? Y cosas así, que había que colgar a político, al expresidente, que había que colgarlo en la Plaza de Mayo, y vos decís, vos te quejás de la violencia, pero terminás fomentando lo mismo. No, fue una persona muy siniestra. Hay muchas, pero siempre se juega con esta idea de no, gente grande, etcétera, etcétera, que sufre. Es como que se vende esa idea. Eh, pero hay todo ahí por detrás, un negocio, por así decirlo. El tema es que, ¿quién tiene entonces el interés de decir que son 30.000? El que lucra políticamente y el que lucra económicamente, porque esas indemnizaciones son en dólares, son en peso argentino. Y alguien la recibe. Claro, exactamente, pero lo interesante es eso, es en dólar, no en peso. Y en Argentina, si justamente algo que se valora mucho es el dólar. ¿Por qué no en peso? Es un gran negocio al final. Sí, 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 sí. Entonces, a ver, hay un doble negocio, es el negocio político y esta cuestión del adoctrinamiento. El adoctrinamiento no es solamente, hoy en día capaz estamos acostumbrados a decir adoctrinamiento progre o en ideología de género, pero el adoctrinamiento también es histórico. Es esta idea de decir, mirá, nosotros siempre fuimos los buenos, ellos siempre fueron los malos. Y no es solamente los militares. El gobierno anterior, el de Macri, a mí personalmente no me gustó, fue una socialdemocracia, pero se vendió la idea de que fue un gobierno neoliberal de derecha, pro militares de los 70. No tenía nada que ver, pero pero había personas que te decían Macri, Videla. No tiene nada, que no tienen nada, He visto post. claro, no tenían nada que ver. O sea, viste cuando, es como, no sé cómo decirte, eh, no sé, un presidente de Guatemala, ponele que se te venga, ¿no? Uno de Guatemala, que vos digas, es el peor, con el que vos creas que fue el mejor, ¿no? Y que te digan, es lo mismo. No sé, no tiene nada que ver, ¿viste? Comparaciones así. Roosevelt en Estados Unidos, Roosevelt de la Segunda Guerra tiene mucho parecido con Trump. Cosas así por el estilo, ¿no? Por así decirlo. Entonces vos decís, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, y bueno, es parte del relato oficial. Hacer comparaciones que no tienen nada que ver. Ponle el político que vos quieras, que digas el peor y el que es moderado. Uno que se te venga a la cabeza, ¿no? Cualquiera. Y vos decís, ¿qué similitud hay? No hay ninguna similitud, pero la trazan. ¿Por qué? Porque desde la primaria, secundaria, se busca instalar esa idea. Fueron 30.000, fue un genocidio, fue un proceso militar, una dictadura que derrocó un gobierno democrático electo. Las guerrillas existieron, pero fueron pequeñas cositas las que hicieron, ¿no? Y es más, fíjate el cinismo porque se habla de 30.000 víctimas, pero no están contempladas las víctimas de los subversivos. Eso es interesante. Se considera víctima si es que fue de los militares. No se considera víctima si es que fue de la guerrilla. Pasa a ser, por así decirte, un homicidio, a lo sumo. No un crimen del Estado. No se violentaron derechos humanos. O sea, si el militar le quitó la vida a un ciudadano argentino, es un crimen, una violación a los derechos humanos. No importa si era un inocente o si era realmente un terrorista. Violentaba los derechos humanos.
Ahora, si el subversivo le quitaba la vida a un inocente, a una persona común, no, bueno, era un simple homicidio. O sea, hay una doble vara en esa historia, porque tampoco se considera víctima a los militares que sufrieron heridas, sufrieron alguna amputación eh, a causa del combate a la guerrilla. No se considera víctima. Entonces hay un doble discurso ahí, hay una doble moral, porque nos importa si es que estaba con nosotros, si no estaba con nosotros no nos importa, si no nos es funcional no nos importa. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Que hay una búsqueda de legitimación política, de instalar un relato, de decir nosotros somos los buenos, todo lo demás tiene que ver con los militares, con la dictadura, con el genocidio, con lo neoliberal, y hay también un lucro económico, porque hasta hoy en día yo entiendo quizás la madre que realmente perdió un hijo, que era inocente. No comparto lo de la indemnización, pero entiendo ese reclamo de justicia, pero después lucrar con eso hasta hoy en día, después de más de 30, sí, 30, más 30, 40 años, no le veo el sentido. Lucrar con eso, seguir cobrando plata por eso hasta hoy en día. Porque de algún lado sale esa plata. Eso es lo principal que hay que aclarar. ¿De dónde sale? Y nunca se quiere decir. Y siempre que vos lo cuestionás, te dicen que no, ¿cómo vas a cuestionar la historia? Te cuento una curiosidad. El gobierno anterior, el de Macri, que se dice que tiene mucho de Videla, la gobernadora de aquel momento, que era María Eugenia Vidal, que también era del mismo palo que Macri, de Juntos por el Cambio, o sea, no sería kirchnerismo, sería socialdemocracia, tanto que se le decía negacionistas, porque se usa esa palabra. Si vos negás los 30.000 desaparecidos, sos negacionista. Digo, durante la gestión de Vidal, que también se le decía negacionista, ella hizo una ley para que en la provincia de Buenos Aires, en la educación, vos no puedas negar los 30.000. O sea, sí o sí, vos tenés que decir como docente que fueron 30.000. Y sin embargo, el kirchnerismo le dice a ella negacionista. ¿Por qué? Porque es un juego político. La realidad es esa. Entre malo y peor, y sí, al que es peor le va a parecer un tibio el malo. Entonces, a título personal, el 24 de marzo se toma esa fecha como un día de conmemoración de la caída de la democracia, del peronismo a manos de los yanquis y de sus, acá, digamos, militares, por el famoso Plan Cóndor. Pero se terminó convirtiendo en cualquier cosa, porque hoy en día, si yo te digo lo que se ve en las marchas del 24 de marzo, nada tienen que ver, casi te diría, mira, la última, por ejemplo, que fue hace poquito, no tuvo nada que ver con algo de los 70. O sea, yo personalmente reconozco que es importante conocer toda la historia, pero es un hecho interesante que justo en una fecha en que se conmemora la historia, parcializada, pero se recuerda la historia, no haya habido esta última vez ninguna mención a la historia misma. Vos esta vez ibas a las marchas del 24 de marzo, había consignas LGBT, que no tiene nada que ver, pero había consignas LGBT, banderas de los transexuales también, de infancias trans, de colectivos feministas. Había incluso manifestaciones que se hicieron este 24 de marzo pidiendo que Cristina Kirchner sea candidata a presidente. Y vos decís, ¿qué tiene que ver? O fuera el FMI, qué sé yo, y vos decís, ¿qué tiene que ver todo eso con los militares, con los montoneros, con tus 30.000? No, bueno, pero tiene que ver, te dicen, ¿viste? Y ahí empiezan a trastocar toda la historia. Y te agrego esto último. Se quiere vender esta idea, nuevamente con los 70, porque Perón estaba proscripto. Perón estaba en el exilio. Es cierto, en aquella época realmente Perón no podía presentarse a elecciones. Por eso se presenta Cámpora. Cámpora es el títere que hace el trabajo sucio, lo indulta y le permite regresar al país y le permite presentarse en elecciones. O sea, es como quien dice el caballito de Troya para que vuelva Perón. Perón sí estaba proscripto, estaba en el exilio y él vuelve. ¿Cuál es la idea que hoy se quiere instalar? Que al igual que Perón,
Cristina está proscripta. ¿Por qué está proscripta? Porque la mafia judicial, no le dicen poder judicial, la mafia judicial, en complicidad con el macrismo, por Macri, el presidente anterior, y en complicidad con el FMI y con Estados Unidos, la están proscribiendo al condenarla por corrupción, injustamente. Entonces, al igual que Perón, no le están dejando competir. Y la realidad es que Cristina fue hallada culpable de corrupción, ¿sí? O sea, palabra más, palabra menos, corrupción. Pero no está proscripta. No, o sea, no se le impide porque esa sentencia no está firme. Ella tranquilamente puede apelar a una instancia superior en materia judicial, se reinicia otra vez el juicio y eso puede tardar años. Y las elecciones son y ella se puede presentar, puede ganar en el cargo que sea, diputada, senadora, puede entrar en cualquier cargo, y va a tener fueros. Fueros es básicamente una herramienta que se le da a los políticos para que puedan ejercer su cargo, su función, y si son hallados culpables, recién van presos cuando termina su función, su cargo. Entonces Cristina puede presentarse de diputada, de senadora, y puede tardar 4, 6 años, 10, 20. Capaz muere y no fue presa, o no se la halló culpable, no terminó el juicio, porque no está firme esa condena. Pero se quiere vender esta idea de que Cristina, al igual que Perón, está proscripta. Está proscripta porque los mismos que avalan a los genocidas militares son los mismos que la quieren presa a ella. Entonces, hay, por más que no se lo diga así, hay todo un trazo ahí, un vínculo que se quiere hacer entre los 70 y la realidad de hoy. Por más que vos después vayas a las marchas el 24 de marzo y no tengas ya ninguna consigna con el 24 de marzo. Pero la idea ¿cuál es? Es que el kirchnerismo está siendo perseguido, ¿no? Y que se lo quiere derrocar como se la derrocó a Isabelita, ¿no? ¿Y quiénes lo quieren hacer? Y los amigos del poder. Entonces, 24 de marzo en Argentina se divide entre el hashtag 30.000, fueron 30.000, y el hashtag no fueron 30.000. Porque yo te diría que hasta incluso terminan siendo algo mediático. No en lo concreto, ya por lo menos este año, ya no se vio nada, casi te diría. Claro, y creo que esto de las víctimas de la Operación Cóndor se ha dado no solamente en Argentina. He visto mucha similitud en lo que nos contás con lo que pasó acá en el conflicto armado interno que tuvimos en Guatemala, que fue una guerra civil entre el ejército de Guatemala y la guerrilla, que también la guerrilla hizo atentados, mató gente, hizo ataques terroristas, pusieron bombas en las plazas centrales, pusieron bombas en buses, pero a los militares que combatieron a la guerrilla, a pesar de que se firmaron los acuerdos de paz, se les condena, y muchos de los que lucharon en la guerra civil de Guatemala aún hoy están en juicio por un supuesto genocidio que no existió porque fue una guerra en sí, donde ambos bandos mataron gente, los militares mataron guerrilleros, obviamente. Claro, también hubieron víctimas del ejército, porque no es perfecto el sistema, pero se evitó que Guatemala llegara a ser una Cuba. Sí, te entiendo totalmente. Mira, de hecho, se hace mucho la comparación con Chile acá, porque Chile tenía Pinochet, por ejemplo, ¿no? Chile y Pinochet, es verdad. La diferencia ahí yo te diría principal quizás entre lo que fue la cuestión de Argentina, un ejemplo bien claro, es el modelo económico, porque Chile sí tuvo un modelo liberal en ese sentido. La Argentina fue retazos de cualquier cosa, fue regular, abrir la economía, pero no hacer las reformas, pero controlar el tipo de cambio. Yo creo que si Argentina, el gobierno militar hubiera hecho en términos económicos lo que hizo el de Pinochet, a grandes rasgos, ¿no? En ideas, por así decirlo, sí hubiera
perdurado un poco más, o hubiera sido otro el panorama. La cuestión de Chile se diferencia, yo creo, por ese modelo económico, porque también en Chile tenías a Salvador Allende, que estaba haciendo un desastre también con todas las ideas de izquierda que estaban implantando, y mal que mal, está bien, con aciertos y con desaciertos, como en Guatemala vos me contabas, como en Argentina, en Chile también, se le fue la mano, hubo víctimas, pero también se evitó que Chile sea Cuba. Entonces, digamos, hay parte de un relato que no se cuenta. Mira, acá en Argentina, un ejemplo, algo bien clásico, que esto lo puede buscar cualquiera. Hay una polémica acá en Argentina con el uso de las pistolas Taser. Las pistolas que tiran la electricidad, los cablecitos. La realidad es que hace años supuestamente las tendrían que tener la policía. ¿Quiénes son los principales detractores? Los kirchneristas. ¿Cuál es el argumento que usan? Que eso les recuerda a la picana utilizada en la década de los 70. Porque en los 70 los militares utilizaban una picana eléctrica y picaban para torturar. Entonces, una taser es exactamente igual a eso. Y no tiene nada que ver, porque vos me estás comparando el accionar de un militar en un contexto de guerra con un policía que se estaría defendiendo así o defendiendo a otro de un delincuente. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso también es repudiada Eve de Bonafini, que es esta señora que era de madre, de abuela de Plaza de Mayo, porque en su Que hace poco momento murió. murió hace poco. Y vos sabés que es algo muy curioso, porque mucha gente, ella murió durante el Mundial de Qatar, para tomar así dimensión, fue hace poquito. Los kirchneristas querían que Argentina, la selección argentina, durante el Mundial use un brazalete negro para recordar a Eve de Bonafini. No lo usaron, no pasó, pero viste cuando fue una persona histórica, sí, pero ¿sabes qué? Y en las transmisiones de los partidos pusieron un cintillo negro que después lo tuvieron que quitar. Eso en la TV pública fue, pero lo interesante, ¿sabes qué es? Que es al revés, la gente la recuerda y no la recuerda de buena manera, no recuerda a la luchadora de los derechos humanos, la mayoría de la gente la recuerda como una persona nefasta, y yo personalmente no le deseo la muerte a nadie, pero vos mencionabas acá en Argentina Eve de Bonafini y todos te decían, ¿cuándo se muere esa vieja? Todos te decían eso, ¿cuándo se va a morir ella? Decían. Y muchos le deseaban la muerte porque utilizó el sufrimiento, no voy a juzgar si fue válido o no, pero digo, hizo negocio, hizo fortuna con el dolor, con la muerte, con la mentira, y utilizó eso para lucrar, y lo que es peor, como que porque sufrió o porque algún familiar de ella sufrió, entonces ella tenía luz verde para decir cualquier cosa. Cuando fue el gobierno de Macri, que fue socialdemócrata, quería utilizar las taser, y ahí fue lo que yo te comentaba antes. Eve Bonafini dijo, bueno, vamos a usar las taser con tu hija. Y era una nena de 5 años. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Viste? Y ella lo dijo, vamos a usar las taser contra tus hijos, contra los hijos de aquel, para ver si son seguras. Y eso fue algo que no le cayó bien a nadie, porque vos decís, che, pará, ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué te la agarras con un nene? Y así decir de todo, decir desde hay que ir y saquear negocios, hasta decir hay que expropiar campos, hay que quedarnos con la riqueza de la gente que tiene plata. Y vos decís, ¿qué tiene que...? No, pero bueno, fue víctima. No, víctima de nada. Entonces, no es muy buena la imagen. Incluso llegó a decir ella, en su momento, que madres y abuelas de Plaza de Mayo, lo dijo así literalmente, porque ella daba conferencias todos los viernes o jueves, no me acuerdo bien qué día. Pero ella en una oportunidad dijo, ya dejamos de ser una organización de derechos humanos y pasamos a ser netamente una organización kirchnerista. No importa, dijo, es como que lo reconoció. O sea, todo lo que vos te imagines que una persona puede decir del mal, ella lo dijo. Es lamentable, porque, mirá, para que te des una idea,
desde decir hay que colgar en la Plaza de Mayo a todo aquel que se nos oponga, hay que mandarlos a un paredón a fusilar, y encima todo mal hablada, ¿no? Fusilar a Macri, darle un tiro en la cabeza, y después, no, porque el proceso democrático, ¿viste? Sí, 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 sí. No, da asco realmente esa organización. Y bueno, cuando se murió, nadie la lloró, nadie la lloró. Fue, hasta incluso te diría que hubo gente que lo celebró, porque dijeron, se fue una persona perversa. Eh, entonces, gracias a Dios, en ese sentido, la gente, vos le decís madres y abuela de Plaza de Mayo, y capaz te dicen, sí, bien, en los 70, pero hoy no, te dicen. No, te dicen, ¿por qué no? La gente te dice eso, te dice, ¿por qué no se mueren? Te dicen. Porque gente que yo no le deseo la muerte, pero te dicen, le han causado tanto daño al país, han robado tanto, han lucrado tanto que, ¿para qué? Ya tienen 80 años, 86 años, y vos todavía las ves en los actos, con sus pañuelos ahí, y, están nomás para robar, están como para decir, sí, la memoria histórica, que no vuelva a pasar. Pero vos las ves y no te da esa imagen de una señora grande que vos decís, oh, qué tierna, qué luchadora. Te da la imagen de decir, es una persona que decís, ¿por qué ella no se va? ¿Por qué mejor no se vaya de este mundo? Eh, y siguen alimentando esa grieta. Porque, mira, yo personalmente te digo algo, Ale. Para mí, los 70 ya está, quedaron en la historia. Ya está, o sea, está bien. Fue lo que fue, con sus mm, cosas totalmente negativas, con sus cosas positivas, pero ya está. No podés vivir de lo que pasó hace 40 años atrás. Hoy hay debates todavía en la tele, es más, en elecciones lo vas a ver, se va a preguntar. Ahora cuando se acerquen este año, van a preguntar, ¿usted qué opina de los 70? ¿Condena? Es típica esta pregunta, ¿condena el último proceso militar? Eh, y surge siempre el debate, ¿fueron 30.000? ¿No fueron 30.000? Surge, entonces, yo digo personalmente, ¿no? Ok, ¿es importante conocer la historia? Sí, toda la historia, no un pedacito. Toda la historia, sí. Pero no podés vivir de espaldas al pasado todo el tiempo. Ya está, o sea, dejá ese debate, o si querés dejarlo el debate en la cuestión académica, histórica, pero no siempre debatir todas las elecciones todo el tiempo. ¿Fueron o no fueron? ¿Fueron o no fueron? ¿Buenos o malos? ¿Buenos o malos? Mirá para adelante, porque en el medio se te está destruyendo el país, pero es parte del relato. Si funciona, se continúa. La indemnización es en dólares. Hay interés en mantenerla. Hay interés en mantener ese relato. Así. Claro, y como te comenté anteriormente, por ejemplo, acá en Guatemala también tenemos gente que todavía recibe dinero del Estado como indemnización por víctimas o supuestas víctimas. Entre las más famosas tenemos a Helen Mack, que su hermana, bajo el relato de ella, fue víctima del genocidio, del supuesto genocidio que hubo en Guatemala, y hasta el día de hoy lucran con la imagen. Es más, la hija de ella, la hija de la hermana de Helen Mack, hoy es diputada en el Congreso de Guatemala y aún sigue diciendo lo que le pasó a su madre y sigue lucrando con eso. Entonces, uno se pone a pensar y dice, si tanto les duele, pero a cada rato lo están recordando, ¿será que les duele o será que es algún beneficio? Claro, sí, 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 mirá, por eso yo, mirá, Montoneros es el hijo maldito del peronismo y el kirchnerismo es la continuación de Montoneros. Montoneros quería hacerse del poder vía bombas. El kirchnerismo se lo hizo mediante elecciones, se infiltró en el sistema, no quiso detonar. Montoneros era detonar el sistema, era detonarlo y hacernos del poder. El kirchnerismo es
No, bueno, mediante la vía democrática llegamos al poder y tomamos las instituciones. ¿Fue más limpio, más prolijo? Sí, porque no es lo mismo poner una bomba a hacerte con el poder con las elecciones, por más que es un desastre, ¿no? Pero se cambió la estrategia, pero el objetivo es el mismo. ¿Eran todos montoneros? Sí, vos tenés un montón de funcionarios que ponían bombas. Y eso es cierto. Pero hoy vos los ves de saco y corbata hablándote de las instituciones, qué sé yo, y ponían bombas. Es la realidad. Mataron un montón de personas inocentes. Pero de esas víctimas no se habla, y no se habla tampoco de los militares que están presos injustamente. Militares que combatieron heroicamente. Una cosa es el militar que sí, cometió excesos. Eso es una cosa. Ahora otra cosa es el militar que combatió realmente a un subversivo y está preso. Entonces, digo, hay un trasfondo que vos decís, ¿es justo, no es justo? ¿Qué pasó? ¿Por qué se recuerda solo una parte? Y ahí te das cuenta que es todo parte de una manipulación. Yo tengo el recuerdo latente de que a mí en el colegio me hacían hacer presentaciones con dibujitos de pañuelos blancos, que vos sabés que pañuelo, cuando haces el logo del pañuelo blanco, sabés que es por madres y abuela de Plaza de Mayo. Es como un símbolo de lucha contra los militares. Y si vos me preguntás a mí, no voy a decir los defiendo ferviente, no me caso con ninguno, pero digo, es un mérito que hayan salvado a Argentina de ser Cuba. Es un mérito. O sea, yo eso se los reconozco y reconozco que había seguridad. Sí, se los recontra reconozco. Entonces, yo, si vos me dieras a elegir a mí, y me pondría más del lado del militar, más que del subversivo que pone bombas. Porque de vuelta, con el fin de matar a una persona, el subversivo no le importaba matar a cualquiera que estuviera ahí en el medio. Y querían hacer un modelo cubano, dato no menor. Entonces digo, viene un militar, ¿no? Con el consenso de la sociedad, con el consenso de los partidos políticos, le están diciendo vengan a poner orden. Y sí, de vuelta, era un contexto de guerra, pero evitaste que Argentina sea Cuba. Listo, eso es el mérito con el que vos decís, nunca fue más fácil elegir de qué bando estar. O sea, y de vuelta, ¿hubo inestabilidad económica? Sí, sí, pero esa tranquilidad de decir salgo de mi casa a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, puedo dormir con la puerta abierta y no va a pasar nada, es algo que hasta hoy en día, te digo, se añora. Yo, que recuerde, siempre fue vivir como con ese miedo de salir de noche. No sé qué es salir sin miedo de casa y que te cuenten tus papás, tus abuelos, que salían y no había ningún problema. Es algo que vos decís, ¡fua! Parece algo de otro mundo. Y para ellos también, está bien, es gente grande, vivió eso, te dicen que vuelvan, pero hay gente joven que hoy te dice, yo quiero militares, y si no es militares, alguna fuerza que ponga orden y se le ponga un freno a la delincuencia. Pero, ¿cuál es el problema? Los kirchneristas, por naturaleza, son delincuentes, porque eran montoneros, y los montoneros eran delincuentes. Entonces, ¿qué incentivo hay en que un delincuente meta preso a otro? Porque dato no menor, el kirchnerismo siempre saca muy buenos resultados en las cárceles. El kirchnerismo siempre en las cárceles obtiene muy buenos porcentajes de votos. Entonces, algo raro hay ahí por detrás. Digo, ¿no? Es un dato no menor. Y te agrego algo más. Perdón si me extiendo, pero viste, es como que da mucho para hablar. Sí, Hace poquito, comprendo totalmente. ¿no? Hace poquito, mirá, salió la película Argentina 1985, esa que estuvo en los Oscars, nominada. Es el juicio a las juntas militares, porque bueno, estaba la Fuerza Aérea, Naval, el Ejército. Entonces, 1985 cuenta acerca del juicio que se le hace a Videla y a los otros
funcionarios, digamos, del gobierno militar, por crímenes de lesa humanidad, como que te cuenta la parte de cómo son condenados los militares en ese juicio, ¿no? Y el tema de Argentina en 1985 es que omite el por qué llegaron los militares al poder. No te cuentan por qué los militares hicieron lo que hicieron, o qué evitaron, o quiénes eran, o contra quién lucharon. El malo es el militar. Ese es el tema. Que no te dicen, no, bueno, combatió a un guerrillero. No, el militar mató. ¿A quién? Mató a una persona, esa persona era víctima. Punto. No cierra la ecuación. Entonces, digamos, lo importante de hoy en día, de vuelta, no es dar solo la batalla cultural contra el progresismo, contra el globalismo, es también contra el enemigo interno de esas ideologías que, digamos, buscan mutilar la historia, digamos, para fungir un relato que les es funcional al adoctrinamiento, a la legitimación y al negocio económico, porque de vuelta, es principalmente un negocio. El número 30.000 es un negocio y fue reconocido por el mismo autor de esa cifra, Luis Labraña, ex montonero, que dijo, yo lo inventé. No hubo 30.000, yo lo inventé. Dijo, porque en aquel momento necesitábamos esa cifra. O sea, alguien mismo que fue partícipe de eso te dice, yo lo inventé. Y no, se sigue insistiendo en la idea de que fueron 30.000, porque es un negocio. Es la misma idea que Perón. Perón murió, ya está, murió. Pero no, el peronismo continúa y hoy Cristina es el emblema de aquel peronismo. Murió, ya está. O sea, no, pero se sigue lucrando y relucrando y relucrando. Ejemplo, pequeño, cortito, y ahí ya te dejo hablar, pero fíjate hasta qué punto Eva Perón, la primera esposa de Perón, no podría decirse que era pañuelo celeste porque en aquel momento todavía no estaban pañuelo verde, pañuelo celeste. Pero Eva Perón dijo, el vientre, la mujer, es la cuna sagrada donde se gesta la vida. Ella dijo eso, la mujer es la cuna sagrada donde se gesta la vida. Y cuando fueron las campañas de legalización del aborto acá en Argentina, el kirchnerismo te mostraba imágenes de Eva Perón con el pañuelo verde y diciendo, si Eva o Evita estuviera viva, el aborto sería legal. ¿Viste? Nunca pasó eso, ¿no? Nunca hizo alusión a eso. Lo mismo que Perón. Perón era estatista en el sentido económico. Perón avalaba los controles de precio. Él decía, el que no cumple el control de precio hay que colgarlo, decía. Y hace un tiempo atrás, viste que acá en Argentina ahora hay mucho auge de lo liberal, le querían adjudicar a Perón una frase acerca del libre mercado, como que en el libre mercado cada persona es libre de desarrollarse y buscar la prosperidad. Y Perón nunca defendió el libre mercado, pero como ahora está girándose la idea hacia la derecha, de golpe Perón era de derecha, y cuando convenía no, era de izquierda. Entonces, es en ese sentido el hijo maldito. Montoneros se reconfiguró en kirchnerismo. Y ahora Cristina, que en su vida te habló de libertad, ahora metió la palabra libertad en su discurso. ¿Y quién habla de libertad? Los liberales, los conservadores, el de derecha, pero de golpe te habla de libertad. No tienen identidad, son básicamente oportunistas. O sea, quieren hacerse y perpetuarse en el poder. Montoneros quería hacerse con el poder. El kirchnerismo se hizo del poder y quiere seguir haciéndose del poder. Eso es oportunismo. No existe tal cosa como blanco y negro al mismo tiempo. O sea, el peronismo era estatista, el peronismo después se hizo más de izquierda. Después tuviste un peronismo de los 90 que dicen que era liberal. Tuvo sus tintes de medidas económicas, pero peronismo de izquierda, peronismo de derecha, peronismo liberal, peronismo intervencionista, kirchnerismo, es cualquier cosa. Pero, ¿cuál es el punto? Poder
y dinero, dinero y poder. Eso es, básicamente. Perdón si me extendí. No, no, no te preocupes, yo sé que es un tema que tiene para hablar mucho, ya que hay que hablar de historia, de problemática social, de cambios sociales, hay que ver qué pensaba el otro bando, eh, cuáles eran las mentiras. Igual, acá en Guatemala nos toca así también en algunas cosas, no tanto así como fueron 30,000, pero sí tenemos el 25 de febrero se conmemora a las víctimas del genocidio o del conflicto armado interno y miras a todos los colegios y escuelas haciendo eh, homenajes y actos cívicos, se le llama acá, para conmemorar a las víctimas del ejército y condenar los actos que hicieron los militares durante esa época, pero nadie te dice que fue una guerra y que los dos bandos mataron y que los dos bandos dejaron víctimas. Y ahora se me Claro, viene a la mente una frase que dijo a Pinochet cuando él dice, justo antes de las elecciones que él hace, ya cuando él pierde el poder en las elecciones, él dice que él no se recomienda a él, sino él recomienda que lo analicen a él. Y si se equivocó en algo, pues que lo perdonen. Pero si suman y restan, él tiene más a favor que en contra. Y si nosotros sumamos y restamos a los militares y a la guerrilla, los militares ganan por bastante. sí, 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 es que por eso yo te digo, mira, hoy siempre todo preocupa en Argentina porque todo está mal en Argentina, pero las dos grandes preocupaciones son inflación e inseguridad. Para que te des una idea, hoy la inflación ya está en torno al 102%. En mi manual, si no es hiperinflación, dan el palo. Pero es una inflación muy alta. ¿Es una inflación muy alta? Sí. Eh, Ahora, eso preocupa muchísimo. ¿Y qué preocupa también? La inseguridad. Vos hoy en Argentina, no hoy solamente, en la actualidad, pero concretamente hoy, vos te defendés de un ladrón y vos vas preso. Hay infinidad de casos de personas que se defendieron de delincuentes y fueron presos. Hombres, padres de familia que para evitar que sus hijas fueran violadas, se defendieron de un delincuente que estaba irrumpiendo en sus casas con el afán de violar a sus hijas, y esos padres se defendieron a sus hijas y están presos. Hay un caso muy notorio acá de un padre y un hijo que se defendieron de un delincuente que ingresó a su casa y el padre y el hijo hace meses están presos. Digamos, hay todo una idea trastocada de lo que es seguridad, inseguridad. Da vergüenza porque vos hoy en Argentina es muy difícil que ganes plata. Y si ganás plata, nada te asegura que la puedas disfrutar. Porque viene un delincuente y te robó y listo. Y te pegó un tiro y ya está. Eh, y que los sueltan cada 2 por 3. Hay toda una doctrina de que son víctimas. Entonces, digamos, cuando vos ponderás las dos mayores preocupaciones de los argentinos, está inflación e inseguridad. ¿Hay personas que se preocupan por la educación? Sí. ¿Te preocupa la salud? Sí. Pero inseguridad e inflación son los dos claves. Y si yo te digo que de esos dos, inseguridad es el que más mueve, y es cierto. Hay gente que te dice hoy en día, yo me aguanto que no esté bien la situación económica, pero que salga de mi casa tranquilo. La tranquilidad, dice, no tiene precio. O sea, me aguanto que haya problemas, que haya mucho impuesto, me la aguanto. Me la aguanto que haya problemas, me la aguanto. Pero la tranquilidad de decir, salgo de mi casa a las 2 de la mañana y que sé que no me va a pasar nada, todos te dicen, yo compro eso. Al que me dé seguridad, sí. Y es muy polémico para el que es de izquierda, para el que es kirchnerista, cuando te aparecen personajes, iba a decir, pero políticos, referentes, eh, como por ejemplo, ¿no? Esper. Esper, que lo dice literalmente, es un político liberal, por así decirlo,
que él dice, cada vez que ocurre un hecho de inseguridad, él tuitea bala. Pone eso solo. ¿A qué hace alusión? Bala para el delincuente. Y él siempre dice, cárcel o bala. Cárcel o bala, cárcel o bala. Después hay que ver si lo dice realmente o lo dice por cuestión electoral o si lo dice para llamar a la atención. Pero la gente escucha cárcel o bala y no le disgusta porque se siente desprotegida. Por ejemplo, tenés otra opción, Milei, ¿no? Esper dice, no, bueno, la policía armada. Milei, ¿qué te dice? La policía armada, pero el ciudadano también. Él va más por la aportación de armas, ¿no? Y claro, él, ¿qué te dice? Mira, hoy en día la gente honesta está desarmada, está armado el deshonesto. La ecuación es muy fácil. Obviamente vos no te puedes defender. Ahora, si vos tenés la chance de defenderte, no es obligatorio, pero vos tenés la chance de defenderte, y capaz el delincuente lo piensa 2 veces. Pero ¿qué te dicen? No, porque Argentina va a ser un salvaje oeste donde todo va a andar a los tiros. ¿Y hoy no estás a los tiros? Hoy no muere gente por inseguridad. Hoy no muere gente, digamos, por digamos, las malas gestiones. Yo te doy un dato. Mira, este es un dato bien fresquito. Y es un dato que incluso lo podés chequear que en gran parte de Latinoamérica se cumple. Mira, en Argentina, esto es una tendencia que yo hice de 2016 a 2020. Te da que los homicidios en Argentina, por ejemplo, aumentan año a año. Y en el caso de los hombres, tenés que en el 2020 hubo 2.042 hombres muertos. Mujeres hubo 372. ¿Sí? Cuando eso en el 2020, 2.000. Si querés redondear, 2.400. Total, hombres y mujeres, 2.400. 2016 tuviste 1.900 hombres muertos y 200 mujeres. 2.100. Tenés ahí una diferencia, o sea, te aumentaron los muertos. ¿Quiénes murieron? Víctimas de homicidios, de secuestros, de violaciones, de robos en calle, ¿sí? Y esa cifra te va aumentando año a año. Y sin embargo, cuando vos te fijás, la gente deshonesta está armada y la gente honesta está desarmada. O la misma fuerza policial está mal equipada. ¿Hay policías buenos? Sí. Vos ves que los anuncios de provincia se muestran con el gobernador con un montón de camionetas de policía, y te dicen, estamos entregando 200 patrulleros nuevos, con cámaras, con tal cosa, y decís, ¡fua! Toda una flota nueva. Ahora, cuando vos ves el patrullero, el auto de policía que pasa por la puerta de tu casa, da pena, te dan ganas de decirle, tome, tenga policía, le doy un billete, cómprese algo para comer, porque vos ves el patrullero de la policía que pasa por tu casa, no tiene paragolpe, no tiene luces, no tiene ventanas, pobre, le ponen bolsa de plástico a las ventanas. O sea, el patrullero que pasa, una vez no me olvido más, pasó una camioneta de policía, hacía un ruido, no iba a más de 60. No iba a más de 60 kilómetros por hora, no podía la camioneta. El policía aceleraba y no daba más la camioneta, y te daba pena. Y después vos ves que entregan 200 camionetas de policía, ¿y dónde están? ¿Me entendés? Entonces, trayéndolo con esto de los 70, la gente te dice, y gente joven, porque no es gente grande solamente, gente joven te dice que no vivió esa época, te lo dice, yo incluso lo he dicho en alguna oportunidad, porque te dan ganas de decir que vuelan los militares a poner orden. A mí me ha nacido que vos ves hechos así de inseguridad y te lo dicen. Mira, te cuento algo curioso, porque ya empiezan a tergiversar todo y meten el tema progresismo. Hace poco quisieron secuestrar a una nena en la puerta de un colegio. Cuando salen los nenes del colegio, están los padres afuera. Y bueno, una señora quiso manotear a una nena y llevársela, una mujer. El padre vio eso, forcejea con la mujer. Esto pasó hace 2 semanas atrás. Forcejea con la mujer quería llevarse a la nena, el hombre era el padre, y el padre le mete un puñetazo a la mujer. Y bueno, la mujer se va, qué sé yo, el padre se va con su hija, y bueno, salió en los medios el caso, ¿viste?
de lo importante que es, viste, cuidar a los hijos, ver quiénes están alrededor, todo bien. Pero el periodista le dice al padre, cuando lo estaba entrevistando, le dice, ¿vos defendiste a tu hija? Sí, le dice. Y el periodista le dice, pero cometiste violencia de género porque golpeaste a una mujer. Y el padre le dijo, bueno, pero yo defendí a mi hija. No se lo ponele que, claro, estando las cámaras, no lo quiso insultar. Pero vos que lo estás viendo decís, qué estúpido el periodista. O sea, el hombre defendió a su hija, pero cometió violencia de género porque golpeó a una mujer. Pero ese estaba queriendo secuestrar a la hija. No, bueno, pero es violencia de género. Y se baja esa idea de que por H o por B, el victimario es víctima y la víctima es victimario. Así como pasa en algo micro, pasa con la idea de los 70 y pasa hoy con el combate a la delincuencia o al narcotráfico. No, es víctima. Soltalo. Muchos de los casos que ocurren hoy es por reincidentes. Gente que tendría que estar presa y no, por buena conducta, salió. Si me permitís hacer una comparación, vos sabés que hay una frase que dice, en tiempos complicados, quien ejerce el poder no puede ser tibio. Vos no podés dudar. O sea, esto aplica con los 70. Esto aplica mucho con los 70. Mirá, yo tengo un muy buen amigo mío, Darciel se llama, es profesor de boxeo. Él que contaba que en una oportunidad él estaba en una pelea y su rival le pegó un puñetazo tan fuerte que lo dejó viendo borroso. Ahora, él sabía que si él se mostraba dolido, el otro se iba a aprovechar. Y se iba a agrandar, iba a tener confianza, porque iba a decir, el otro está tocado, entonces puedo avanzar. Y él que contaba que no, que se mantuvo firme, como si nada le hubiera pasado. Por dentro estaba dolido, pero por fuera no expresaba eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces causa la imagen en el otro de que vos le pegaste con toda la fuerza y sin embargo sigue de pie, sigue haciéndote frente. ¿Sí? Traducido lo que le pasó a mi amigo con su anécdota al escenario político. Vos no podés ser tibio frente a la izquierda. Vos no te podés mostrar débil, golpeado, frágil frente a la izquierda. O sea, si vos de la vereda de enfrente tenés guerrilleros, tenés montoneros, tenés alerp, vos no podés dudar en el ejercicio del poder. No podés, no te puede temblar el pulso, no te podés mostrar débil. Isabelita hizo eso, no era una persona idónea para ese tiempo. Es más, creo que no era idónea en ningún tiempo, pero no podía ser tibia, como así lo fue. Por eso pasó también lo que pasó. Y los militares llegaron y pusieron orden. ¿Sí? Hoy en día es lo mismo. Vos tenés un grave problema de inseguridad y no podés ser tibio, no podés dudar. O sea, vos tenés que mostrarte fuerte y tomar las decisiones que tenés que tomar. Víctima es víctima, victimario es victimario. Es así de simple. O sea, no podés mostrarte frágil o débil frente al delincuente, porque el delincuente es el delincuente y hay víctima del otro lado. Vos tenés que combatir a esas personas, no hacerles una marcha o un desfile. Y eso es lo que pasa, en diferente connotación, ¿no? Pero es eso. Entonces, digamos, mucho de lo que pasa en los 70, de lo que pasó en los 70, te lo quieren traer a hoy en día. Porque lamentablemente se vive del pasado. Esa es una frase que yo te dejaría. Se quiere vivir del pasado y replicar cosas del pasado al hoy en día, en diferente intensidad, pero quieren hacer eso. Sí, creo que es parte de la táctica de la izquierda vivir del pasado, porque como saben que el futuro, cuando ellos gobiernan, está malísimo, no les queda más que ir al pasado y ver cómo pueden atacar a la derecha o a la izquierda no tan radical. Y pues sí, aquí en Guatemala también pasa eso de que si, por ejemplo, en la calle te asalta un ladrón y el ladrón tiene un cuchillo y sacas vos un arma de fuego y lo matás, vos te vas preso porque tenías ventaja sobre el ladrón, porque vos saliste con un arma de fuego y el otro iba con un cuchillo.
y son cosas que hay que cambiar totalmente, Claro. porque la izquierda se aprovecha mucho de eso. Sí, sí. Es cierto y eso, digamos, por eso es importante, digamos, hay una frase de Mises que dice, si ellos repiten 1000 mentiras, uno tiene que repetir 1000 verdades. O sea, eh, lamentablemente acá en Argentina te quieren meter el discurso de los 30.000, vos tenés que repetir una y otra vez que no lo fueron, ¿no? Y de vuelta, sin defender estrictamente el proceso militar, pero decir que los militares, en grandes rasgos, por lo menos en el tema subversión, después podemos hablar de guerra de Malvinas, etcétera, que es otra cuestión, pero en tema combate a la subversión, evitaron que Argentina sea Cuba. Ese es, es la sentencia que termina con todo. ¿Viste cuando te dicen datos, no opiniones? O sea, eso sentencia y te hace decir, listo, ya está, ya sabes que de qué lado tenés que estar, por lo menos en ese conflicto. Después Guerra de Malvinas puede decirse que está bien, fue algo innecesario, fue algo, un manotazo, hay quienes igualmente la defienden, no sé, yo en ese sentido no me meto, pero digo, tema guerrilla no es muy complicado. Si tenés gente que quiere hacerse del poder, matando inocentes, poniendo bombas, y un militar que los va a combatir, digo, no es tan complicado elegir el bando, o por lo menos, ni siquiera te diría el bando, decir, identificar al malo. ¿Quién es realmente el malo ahí? De vuelta, ¿cometieron exceso los militares? Sí, porque después se la agarraron con algunos que no tenían nada que ver, sí, es cierto. Pero lo cierto es que no hubiera habido militares si no hubiera habido guerrilla. O sea, es como decirte, mirá, no hubiera... Fue una consecuencia. Claro, si vos no salías a robar, el policía no te hubiera disparado. O sea, es así. No querías que te dispare y bueno, no hubiera salido a robar. Por así decirlo, ¿no? Entonces, a ver, sin ir más lejos, Bukele, ¿no? Tiene una política muy dura contra los delincuentes. Sí. Ahora, todos lloran los derechos humanos, los derechos humanos. ¿Y por qué esa persona está ahí? O sea, ¿qué era? ¿Era un amante de las flores, de la jardinería, que lo agarraron un día y lo metieron preso? No, era un delincuente. No querías estar preso, no hubiera salido a delinquir. Hay delincuentes que acá en Argentina, mira, se lo conoció como doctrina Chocobar, doctrina de la muerte, porque durante el gobierno anterior hubo un policía que disparó, no recuerdo cuántas veces, pero mató a un delincuente. ¿El tema cuál es? Que ese delincuente había saltado a un turista para robarle. Ahora, no solo le robó, le dio 7 puñaladas en el pecho, el delincuente, al turista. Le dio 7 puñaladas y salió corriendo. Y un policía de apellido Chocobar lo salió a correr y le dio la voz de alto. El delincuente seguía corriendo y el policía le tiró, le disparó. ¿Y cuál fue la polémica? Que el delincuente no solamente murió, sino que el policía disparó por la espalda. O sea, le tiró por la espalda y el delincuente murió en la persecución. No es que el policía disparó porque estaba siendo agredido o estaba a punto de sufrir violencia. No fue en defensa propia, le tiró por tirar, podía haber evitado no tirarle, ¿viste? Pero el punto cuál es, que se hizo foco siempre en el accionar del policía y no se habló de que ese delincuente le metió 7 puñaladas a un turista. Y lo interesante de ese caso es que el turista después se recuperó, se salvó, y se sacó foto con el policía y le daba todo el apoyo al policía, ¿viste? De decir, te apoyo realmente porque te identifico como, no necesariamente como el hombre que lo salvó, pero sí como decir alguien que lo defendió, ¿no? Y vos sabés que el turista está totalmente olvidado de esa historia. Se puso la idea acá a la izquierda, nombró doctrina de la muerte, doctrina Chocobar, a esta idea del policía gatillo fácil.
Lo mató porque lo mató porque era morochito, lo mató porque, digamos, era un marginado social, ¿entendés? O sea, es una doctrina de la muerte, matar por la espalda, ¿viste? Vos decís, sí, ese angelito de Dios le metió 7 puñaladas a un turista, a una persona que se fue de vacaciones. Qué angelito de Dios. Así que, no, bueno, por lo menos por mi parte te diría, para ir finalizando, que es dar la justa batalla en todos los campos. En Guatemala, en Argentina, en todas partes, la lógica es la misma. La lógica es la misma. Pero cada quien, desde las particularidades de su campo de batalla, tiene que decir las cosas como son. En Argentina, decir las cosas como son es que no fueron 30.000, no fueron víctimas, y que los militares evitaron que Argentina sea Cuba, por lo menos en el conflicto guerrilla. Entonces, yo diría eso, que en Guatemala es excelente lo que vos hacés y lo que hacen otros tantos ahí en Guate, y seguir haciéndolo y seguir diciendo la verdad, decir las cosas como son, porque los malos ganan por las cosas que hacen, pero también por las cosas que los buenos no hacen. En cambio, si uno da la justa batalla, uno va a tener la conciencia tranquila de que hizo lo que tenía que hacer. Entonces, yo creo que eso es lo importante, que cada quien alce la voz y que diga la verdad, con el progresismo, con el globalismo, el ecologismo y con la verdad histórica. Porque la historia es una, no hay dos verdades. Está la verdad y está el relato. Entonces, de esos dos, yo creo que siempre es la verdad lo que prima. Claro, al final lo único que importa es la verdad y de ahí lo demás es simple relato y como dirían por ahí, dato mata relato. Entonces, sí, totalmente. Y pues bueno, me gustaría agradecerte una vez más por haber aceptado la invitación. Fue un gusto. Eh, Me imagino que es muy tarde allá en Argentina y pues gracias por estar acá a estas altas horas de la noche, No, bueno, no pasa de nada. madrugada en Argentina. Casi la una de la mañana. Muchísimas gracias, en serio, fue un gusto, me encantó. Sé que la audiencia lo va a recibir bien. Eh, Fue un tema muy interesante y para la gente que no vive al tanto de Argentina, pero tendrá algunos amigos de Argentina, le habrán aparecido algunos posts acerca de fueron 30.000 y no saben eh, de qué hablan y creo que les servirá. Sí, Entonces, una vez más, gracias y ya sabes, cuando querrás, acá tenés un espacio y muy seguramente este año son elecciones, así que te vamos a volver a tener por acá, entonces, bueno, muchas gracias. cuando querrás. Sí, no, por supuesto, yo encantado, aparte, mira, si hay un país que a mí me gusta es Guatemala, por las excelentes personas que tienen, tanto vos como otras que conozco, que están también en AFI Joven, por ejemplo, y demás, que se calzan realmente la bandera de lo correcto. Entonces, yo aplaudo todo lo que ustedes hacen, lo que vos haces también ahí en Guate, estos espacios, y lo celebro, y yo, obvio, encantado, para lo que se necesite, el granito de arena que uno pueda aportar, bienvenido sea, porque yo creo que entre todos aprendemos, porque Argentina es un caldo de cultivo de todo lo que está mal y también de lo que está bien, ¿viste? Pero yo veo que se complementa mucho, porque capaz lo que pasa acá puede llegar a pasar allá. Y de igual manera lo que pasa en Guate, en algún punto también puede pasar acá, o en Chile, o en Ecuador, en tal lado, es importante ver todas esas cosas, ¿viste? Porque, sin ir más lejos, Venezuela decía que no iba a ser Cuba, Argentina decía que no iba a ser Venezuela, Colombia ahora dice que no va a ser Argentina. Entonces, es como que siempre está esa idea de decir, che, mirá lo que pasa allá, para que no pase acá.
Entonces es importante eso, seguir levantando conciencias, y yo te recontra agradezco la invitación, Ale, y claro, sí, para lo que necesites. Para lo que necesites siempre, acá estamos. Muchísimas gracias. Y sí, creo que comparto lo que decís, solo que yo lo comparto con Argentina, un país increíble, su cultura, su música, su comida, me encanta bastante. Aquí me van a matar un poco, pero quizás lo que no me gusta mucho de Argentina es Messi, pero ahí estamos. Así que, sin nada más que agregar, hoy estuvo conmigo Per Iván Soriano desde Argentina, hablando sobre el tema ¿por qué no fueron 30,000? Recuerden, yo soy Alejandro Corado, pueden encontrarnos en las redes sociales a mí como @real_alejandro_corado y a él como @ferivan2. Sí, Así que nos vemos en una próxima. Hasta la próxima.